En proceso, para no ir con toda la detalle, pues muchos me conocen, hija de pastor, en todo ese proceso de qué hacer. Empecé a estudiar teología, eh, pensando en ayudar a las personas eh, con la parte espiritual, pero en todo ese proceso, algunos sabrán y conocerán, también enfrenté ciertas situaciones en mí, pues cuando estuvimos en Alemania a los 3 años, yo experimenté bullying en el colegio. En ese tiempo eso todavía no se abordaba, no se ayudaba, no se trataba y ahí quedó. Gracias a Dios después nos fuimos a Perú, restauró mi relación con Dios, ayudó mucho, pero ahí quedó el asunto. Y como el asunto no se trabajó ya en mi juventud, con otras, junto con otras cosas, caí como en un trastorno alimenticio más que por verme gorda, por esa aceptación, por ya los comentarios buenos de cuando uno baja de peso, de tener el control. Entonces, al estar en esa lucha y con mucho respeto en la iglesia, yo no encontré la ayuda que yo necesitaba. Eh, Estaban limitados mis líderes, mis pastores, de cómo poder ayudarme. Entonces, en ese momento, y siendo líder ya de jóvenes y viendo a otros también luchando con cosas, yo dije, yo tengo que hacer algo para poder ayudar, para que los demás no tengan que pasar por estas situaciones y tengan las herramientas y las ayudas que necesitan para poder recibir la ayuda necesaria de una manera integral y cristocéntrica, porque sabemos que hay algunas cosas de la psicología que nosotros como cristianos tenemos que votar. Entonces ahí también metí una maestría en psicología clínica cristiana, después ya saqué la psicología secular con la UNAT, he hecho otras capacitaciones, todo por ayudar sobre todo a los jóvenes y líderes emergentes. En todo este proceso ahora estamos, eh, las cosas que Dios hace, yo ahora soy misionera obrera de FMI, de las misiones cuadrangulares, con un proyecto que implica todas las Américas, Centro y Suramérica, que es proveer cuidado mental, emocional y psicológico a los líderes emergentes, o sea, entre 18 y 39 años. Ahí entra, pues está, como he dicho, Arturo también para la ICCC que pueda usar esa herramienta. Se los digo brevemente y podemos eh, abordar más si ya están interesados el cómo. Empieza con un evento de un fin de semana, tipo los que han estado en equipados, empezando viernes en la noche hasta domingo con mediodía, donde nosotros les vamos a dar 6 temas de salud mental, algunos de los que nosotros estaremos viendo aquí, y aquí no vamos a verlo el espectro total, sino yo cogí como parte del tema y lo reduje por el tiempo. Y ellos van a tener ahí tiempos de discusión, de compartir, de que si necesitan terapia o consejería la van a recibir, tiempos de conexión, máximo 50 personas por grupo. ¿Por qué? Porque nosotros después salimos a trabajar durante 6 meses virtualmente el libro de espiritualidad emocionalmente sana de Piz Casero, reuniéndonos una vez al mes, cada 2 semanas reciben un video, todas las semanas preguntas de discusión, rendición de cuentas, implementación de herramientas de salud mental, los emparejo con alguien del mismo género, nuevamente consejería y terapia si necesitan disponible, y terminamos con un evento adicional con más temas de salud mental, pero también uno de consejería y escucha activa para que ellos tengan las herramientas de tratar los casos sencillos y solamente enviarme los casos más severos. La idea también es que de esos grupos salgan facilitadores de grupo pequeño, porque como les dije, esto es para todas las Américas y 20 y pico de países, todos los grupos pequeños, todo hacerlo, me voy a volver loca, y la idea es levantar un equipo y pues que esto se pueda reproducir y pueda tener vida y podamos mejorar la salud mental de los líderes, de los jóvenes y de las iglesias en nuestra región, y así poder hacer un mayor impacto. Entonces, si están interesados, bienvenidos. Si quieren apoyar de alguna manera, bienvenido también. Esto es un nuevo reto.
porque pues también implica red de apoyo, salir, viajar, muchas cosas, entonces pues apoyo en oración y ojalá sus jóvenes también aprovechar ese asunto. Entonces, ese es como el resumen de esto. Estas 4 jueves, hablando con Arturo, escogimos unos temas. Yo los organicé un poquito en cuanto a eh, como creo que suenan, que es mejor el trabajarlo uno sobre el otro, y vamos a empezar hoy hablando de lo fundamental, que es nuestra teología de sufrimiento. Yo sé que la mayoría de ustedes son pastores y tal vez van a decir, ¿esta qué nos tiene que decir en cuanto a eso? Les pido que tengan un corazón abierto, estén dispuestos, porque creo que aún siendo pastores, a veces esta parte de la teología del sufrimiento la dejamos de lado porque no nos gusta mucho tanto el sufrimiento como hablar de eso, y nosotros nos gustaría poder presentar a nuestras iglesias ese, esa teología tan mal puesta de que conviértete y todo te irá bien. Pero sí, creo que es importante que podamos hablar de eso, de entender que no, el sufrimiento no es necesariamente pecado, aunque puede ser, tampoco es falta de fe, es parte de nuestro ser humanos. Y definitivamente, em, claro, el tema del pecado y el sufrimiento van de la mano. El sufrimiento definitivamente comenzó con la caída, pero no todo sufrimiento es relacionado con eso. Entonces, quiero primero empezar y decir, cualquiera puede tener una crisis de fe. Yo no lo, como no los he visto hace muchos, algunos hasta ni los conozco, eh, yo no sé en qué anden, hasta tal vez ustedes estén pasando por una crisis de fe y no por eso es que están descalificados o tienen que dejar, sino eso está bien. O sea, todo cristiano puede sufrir, tener una crisis de fe. Eh, a veces uno sufre y tiene crisis de fe porque dice un cristiano no debe sufrir y todo sufrimiento es pecado o es mal. Y perdónenme, pero a veces que en el domingo decían, ¿cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Y ese hecho de que tal vez tú no estás en esa condición puede hacerte sentir culpable porque tú viniste a la iglesia y no te sientes bendecido y no te sientes en victoria. Pero eso está bien. Entonces, quiero decirte, si estás en crisis, estás en buena compañía, porque Jesús en el Getsemaní. Ahí les dejo la cita: Mateo 26:36 al 39 y Marcos 14:32 al 36. Jesús en ese momento estaba tan angustiado y en crisis que él clamó a Dios para ser liberado de ese sufrimiento. O sea, estaba en cierto sentido y no estaba diciendo, ay, sí, estoy bendecido y en victoria, qué rico, voy a sufrir, voy a morir, genial, eso era lo que yo quería hacer. Aunque ese era su propósito, él no estaba eh, no era un loco que quería morir, sino él tuvo como una crisis en ese momento y él dijo, Señor, si es tu voluntad, quítamelo, pero él se sometió a la voluntad de Dios. Él aceptó el sufrimiento como parte de la voluntad de Dios. Y otro gran ejemplo es Job. Todo el libro de Job muestra esas luchas de Job con su fe. En momentos tú lo ves seguro en Dios, Dios me va a tener, yo estoy, y por momentos duda de su fe, se pregunta el por qué. Él cuestiona muchas cosas en cuanto a su caminar con Dios, su fe, pero al final él reconoce que nunca va a poder comprender a Dios y su obrar. Y estos son solo algunos ejemplos de hombres bíblicos que tuvieron una crisis de fe en medio de su sufrimiento, y en ambos casos, gracias a Dios, vemos victoria al final y nunca vemos que se les condenó por tener esa crisis de fe. Si vemos, Dios nunca le dijo a Job, ¿y usted por qué me cuestionó? ¿Y usted por qué tuvo la fe? ¿Y usted es un mal cristiano por haber dudado de mí? Nunca le dijo eso. Y tristemente muchos cristianos hoy en día operan bajo esa teoría de que si estás sufriendo es un castigo de Dios por tus transgresiones.
pero pocos van realmente a las razones bíblicas más complicadas detrás del sufrimiento. Y obviamente todos respondemos al sufrimiento de otra manera, pero muchas veces eso implica una crisis. Y eh, es muchas veces porque no hemos aprendido lo suficientemente sobre el sufrimiento, especialmente cuando es relacionado a nuestra vida cristiana y el concepto bíblico. Entonces quiero hablar un poquito de por qué, de un poquito del sufrimiento bíblico. Sí, como ya les decía, el sufrimiento sí es consecuencia del pecado, que entró al mundo con Adán y Eva. La única razón que hay sufrimiento es el pecado. O sea, antes de la caída no había sufrimiento. Entonces, podemos decir, sí, el sufrimiento fue creado en el momento de la caída. Pero también tenemos que tener en cuenta que el orgullo es otra razón por las que los seres humanos sufrimos. Segunda de Corintios 12 nos habla del aguijón en nuestra carne, que es recordar, que está ahí para recordarnos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y Pablo viene ahí y dice, Dios me dio ese aguijón para que yo no me enorgulleciera. Entonces, a veces sufrimos por eso. Y pues en ese caso, arrepiéntase de su orgullo, acepte la gracia de Dios, y eso a veces implica aceptar el sufrimiento. Pablo tuvo que aceptar lo que haya sido que él estaba sufriendo y decir, bueno, esto Dios me lo dio para recordarme eso y aceptar eso. También la que sabemos muy bien, el sufrimiento puede ser una forma de disciplina para el pecado, sí, y está directamente relacionado a nuestras decisiones. Hebreos 12:5 nos dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Sí sufrimos como forma de disciplina, pero esa solo es una de las formas. O sea, no todo sufrimiento es a causa de nuestro pecado. Y también, o sea, hay que tener el balance. No podemos decir que todo pecado es por sufrimiento, pero tampoco podemos decir que no vamos a sufrir si pecamos. O sea, hay que tener ese balance. Por ejemplo, si tú tienes malos hábitos en tu vida, puede que eso sea pecado, simplemente mal la mayordomía de lo que Dios ha dado, vas a sufrir consecuencias físicas por eso. También si cometes un crimen vas a recibir tus consecuencias, o sea, hay las consecuencias. Y nuevamente, arrepiéntase, pida perdón por las decisiones que ha tomado y que lo ha llevado a ese punto. Pero también muchas veces el sufrimiento no es un resultado directo de nuestras acciones, pero es una consecuencia de esa gran batalla cósmica entre Dios y Satanás que vemos claramente en la historia de Job. O sea, hay sufrimiento que nosotros humanamente no entendemos, no vemos su razón de ser y tal vez hasta que lleguemos al cielo nunca entenderemos, pero Dios está haciendo algo y Satanás está luchando en contra de eso y ahí hay sufrimiento que viene porque el diablo quiere hacernos daño y quiere afectar su plan y propósito para nuestra vida. Entonces, vienen esos ataques, nuevamente, tenga balance porque a veces le decimos entonces que todo es un ataque del diablo y tiene otras razones, pero a veces sí hay ataques del diablo que quieren impedir que tú logres el propósito de Dios para tu vida. Entonces también es eso, es entender, hay una batalla que no estamos viendo y a veces nosotros por eso sufrimos. También hay otro sufrimiento que es para liberarnos de esa obsesión con las cosas terrenales. A veces Él usa el sufrimiento para que Él sea glorificado en nuestra vida porque ese es su gran propósito. Su gran propósito no es que tú vivas una buena vida y que te vaya bien y que todo se te cumpla, sino que Él sea glorificado en tu vida y que su propósito se cumpla en nosotros. Entonces también Él quiere, a veces nos permite sufrir para que nos enfoquemos en lo que es importante y lo que es esencial. Eclesiastés claramente nos muestra esa inutilidad de lo terrenal y de lo temporal y de que es que realmente hay que mirar más allá. Y el deseo de Dios es liberarnos de nuestro amor por lo mundano y que más bien veamos que todo lo que tenemos es de Él. Y también que no nos gusta, el sufrimiento puede estar directamente relacionado con tu familia de origen. Eso significa
que Dios más le interesa salvar a las personas que asegurar la felicidad y seguridad de sus seguidores. ¿Eso qué significa? Que tal vez tú sufras para que tus familiares puedan ver cómo reaccionas ante ese sufrimiento, para que eso después les llegue a decir, oye, y esta persona está sufriendo todo esto por ser cristiano, por esto, y no está negando a Dios, se aferra a Dios, está confiado en Dios, y eso les dice, ¿y usted por qué? Y tú tengas la oportunidad de decir, mira, es que Dios es superior y le puedas compartir de Dios. Eh, Muchas veces eso no nos gusta porque, o sea, yo no quiero sufrir por el bien de otros. Entonces, tenemos que entender también eso. La otra que ustedes seguramente conocen, segunda de Corintios 1:3 al 7, donde dice, nosotros sufrimos y somos consolados para que nosotros podamos ayudar a otros que están sufriendo lo mismo. A veces tenemos que nosotros sufrir ciertas cosas para que nosotros podamos darles esperanza, comprenderlos y ayudarlos de mejor forma. Yo así lo veo ahora, mi experiencia en la adolescencia que no me gustó, que fue dura, yo hoy la veo que Dios la está usando y redimiendo para yo poder ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares, que puedo ayudar a veces una persona que ha perdido un hijo, puede entender y ayudar mejor a otra persona que está pasando y nosotros podemos ser canales de esperanza, de ayuda a otros por lo que nosotros hemos pasado. Y otra es la Biblia reconoce la existencia de causas naturales y accidentes. Si ustedes se recordarán, 2 Samuel 4:4, Mefiboset, cuando murió el Saúl, la niñera lo cogió y en su afán se le cayó. Eso fue un accidente. Eso fue algo fortuito, pero se reconoce eso. Hay desastres naturales, hay cosas que pasan. Y finalmente, también nuestro sufrimiento puede tener el propósito de que nosotros llenemos aquello que falta en los sufrimientos de Cristo. Ahí Filipenses 3:10-11 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No es el sufrimiento para redimir, porque ese solo es de Jesús, pero sí es el sufrimiento del ministerio. Colosenses 1:24 también dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es como tener el privilegio de experimentar lo que Jesús experimentó hasta cierto punto. Jesús por nosotros experimentó de todo, cosas buenas, pero también sufrió mucho. Y es poder ser parte de eso y poder decir, yo ahora sufro por el bien de él, yo soy parte de eso y yo comparto eso. Es sí, estar en conexión especial con él. Entonces, hablemos específicamente del sufrimiento de los creyentes, porque nosotros como creyentes eh, experimentamos sufrimiento. No es verdad de que usted se convierte y todo se vuelve bonito, a veces hasta se vuelve peor. Eh, y ahí hablan, primera de Pedro 4:12-13, habla muy bien de eso. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Este versículo claramente nos muestra que no nos debe sorprender sufrir, especialmente por Cristo. ¿Qué significa? O sea, vamos a sufrir en casa. O sea, si tú confiesas Mateo 10:32-39, si tú confiesas a Cristo como Señor, puede que tú sufras y tengas rechazo en casa. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene familiares no cristianos y nosotros lo hemos experimentado, ese rechazo, ustedes están locos, sí, sacarlo de situación o de tratar de provocarlo.
Ese es un primer sufrimiento que nosotros como cristianos vamos a enfrentar. Pero también hay un sufrimiento que vamos a experimentar en el mundo, que es Mateo 5:10 al 12, habla de eso, y donde habla de tres claros ataques que vamos a tener. La oposición espiritual, porque el diablo dice, ahora son de Cristo, se va a oponer espiritualmente, te va a tratar de acusar personalmente. El pastor Arturo hablaba al comienzo de que Satanás es el acusador y él nos va a acusar, él sabe claramente con qué acusarnos. Y pues también, aunque nosotros no la enfrentamos en nuestros sectores tanto, es esa persecución física, también podemos experimentar eso. Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Nosotros vemos en la cita que les mencioné de Primera de Pedro, que lo que Pedro está animando es tengan una actitud positiva y con propósito hacia el sufrimiento. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es ese propósito? Por un lado, el sufrimiento nos disciplina para el propósito de Dios, como hablaba Hebreos 12:5 al 6, que ese sufrimiento nos enseña lo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros, que ese nos participa a llevar de su santidad. O sea, sufrimos para que nosotros nos volvamos más santos, eh, dependamos más de Dios. También nos limpia para el propósito de Dios. Malaquías 3:3 habla de esa limpieza que implica purificación. Y sabemos que, por ejemplo, el oro para ser purificado tiene que pasar por fuego. Eso es un cierto sufrimiento, o sea, no es, ay, límpielo y le saca, sino tiene que sufrir, digámoslo así, para ser limpiado. Y muchas veces nosotros también necesitamos pasar por esa limpieza para quitar toda esa suciedad que nos detiene de cumplir su propósito. Y creo que muchos de nosotros que hemos pasado por diferentes sufrimientos vemos, Dios me está quitando esto, está diciendo esto para que yo pueda cumplir su propósito. Y finalmente nos captura o nos agarra para cumplir el propósito de Dios, como decía Filipenses 3, da ese deseo de ser parte de ese sufrimiento y de tener esa misma experiencia que tuvo Jesús. Pero después de todo eso y todo este asunto, hay algo también que es un beneficio del sufrimiento. No todo es malo. Ahí habla el versículo 13 de que nosotros tenemos el gozo de compartir el cielo con un Señor recompensador. Mateo 5:11 habla de que va a haber una recompensa en el cielo por sufrir por Él. Las coronas de las que habla la Biblia también, o sea, hay algo que viene del sufrimiento y también el gozo de compartir en el cielo con un Señor que reina. Él finalmente va a tener, o sea, el sufrimiento va a traer también algo. Entonces, en lo que nos queda, quiero, por un lado, hablar cómo manejo yo el sufrimiento en mi vida y de ahí cómo puedo ayudar a otros. Y de ahí los quiero mandar un momento a grupos para que puedan discutir algunas preguntas. Pero ¿cómo manejo el sufrimiento en mi vida? Nosotros hemos visto este tema, creo que nos ha desafiado a cómo estamos viendo el sufrimiento en nuestra vida, pero les quiero dar como algunas ideas, pautas para cómo enfrentar el sufrimiento en nuestra vida. Eh, que es clave. Primero, lo primero que usted debe hacer si está sufriendo, analice si la causa del sufrimiento es por pecado o por una razón fuera de mi control. O sea, si es por pecado, no, esto es por X o Y razón. Si la causa de su sufrimiento es por pecado, arrepiéntase, haga lo necesario para salir de ese sufrimiento o acepte que es consecuencia de ese. Si ya es irreversible, diga, Señor, perdóname por este pecado y bueno, acepto de que ahora tengo que tomar pastillas todo el resto de mi vida por haber hecho eso. Si la causa está fuera de nuestro control, primeramente acéptalo como parte de su vida. Dese cuenta que todo ser humano enfrenta sufrimiento. Lo primero es decir, ok, esto no, yo no lo causé, está fuera de mi control. Señor, lo acepto, esto es parte de la vida, esto es parte de ser humano. Pero de ahí, dele un nuevo significado. Romanos 8:28 al 29 nos dice que Dios puede obrar para el bien aún en medio del sufrimiento.
yo debo mirar qué quiere Dios enseñarme en medio de esto. El sufrimiento puede desarrollar carácter, refinar perspectivas, enriquecer la experiencia. ¿Qué significado le voy a dar a eso? También esas aflicciones potencialmente pueden demostrar el poder y la gracia de Dios y producir más dependencia de Él. Entonces, dale un nuevo significado, porque si tú no le das, si tú simplemente aceptas y ahí lo queda, pues te vas a frustrar también. Pero si tú le das un nuevo significado, un significado positivo, te va a dar esperanza y te va a dar un buen uso de ese sufrimiento. También usa ese sufrimiento para acercarte más a Dios, para depender más de Él, depender de su gracia. Es como, bueno, Señor, esto no me gusta, pero entonces esto me va a servir a buscarte más a ti, a decir, Señor, te lo entrego y busca más de Dios. También, como decía 2 Corintios 1:6, usa ese sufrimiento para ayudar a otros. Decir, Señor, este sufrimiento, ¿cómo puedo yo ayudar a otros que están pasando por algo similar? La otra, entienda que esta vida es temporal y que todavía nos espera lo mejor, que nosotros debemos desarrollar una perspectiva eterna. No me acuerdo bien, creo que es en Hebreos o en Corintios que hay esa cita de que nuestras aflicciones son temporales y nos espera lo mejor. Tenga eso en cuenta. Esta vida es temporal, lo mejor está por venir. Y también algo muy, muy clave, y a veces nos cuesta esto, sea sincero con Dios. Exprésele su dolor, sus luchas con total confianza. O sea, hasta dígale, Señor, no me gusta, me da piedra contigo, con el mundo y con las circunstancias de que yo esté pasando por eso. Sea sincero, diga, a Dios no le importa, al contrario, Él se goza cuando su hijo pueda ser tan sincero que hasta le dice, oye, no me gusta, pero bueno, voy a aceptar tu voluntad, pero que seas honesto y que no simplemente le pongas la cara de, ay, sí, todo está bien, cuando no todo está bien. También aceptemos que muchas veces no vamos a entender el porqué del sufrimiento que enfrentamos. Y debemos confiar en que Dios está en control, que no nos va a abandonar, nos va a ayudar en medio de esto y que su propósito se cumplirá. Hay sufrimiento que en el cielo sabremos. Y finalmente, no juzgue a los demás por su sufrimiento o por cómo reaccionan al mismo. Sea comprensible con el dolor que ellos tienen. Tal vez hay ciertas cosas que si yo las sufro, pues no es un sufrimiento mayor para mí, pero para otra persona con su personalidad, su trasfondo, su todo, eso es algo muy fuerte. Entonces, entendamos. Hay personas que son más emocionales y otras personas que son como más serias. También debemos entender y no juzgar a los demás por su sufrimiento, que eso también es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con todo esto que tenemos con nuestra teología de sufrimiento para ayudar a los demás? Porque ustedes finalmente están aquí ayudando a los demás y aun si no lo fueran, todos estamos en ese contexto. Entonces, primero, pastores, líderes, no de lecciones teológicas sobre el sufrimiento y las razones bíblicas de ese cuando una persona ha experimentado un trauma o está en plena crisis. Ese no es el momento de dar la teología. Una sana teología del sufrimiento nos da a nosotros la base para saber cómo abordar el asunto, pero en ese momento no es el momento para enseñar. Eso viene después. O sea, la persona está en crisis y tú no le vas a decir, ay, estas son las raíces que uno puede sufrir, esto no sé qué. No, ese no es el momento para que usted le enseñe nada. Eso le sirve a usted para saber cómo abordar el asunto. Pero no, usted ahí no la embarra. También véase como la presencia de la gracia y el amor de Dios en esos momentos. No para dar la respuesta indicada, porque muchas veces no la vamos a tener, o para proveerle la razón o respuesta a su sufrimiento. O sea, a veces no le podemos decir, ah, usted está sufriendo por eso, o haga esto, sino simplemente para acompañar. Lo que se llama el ministerio de presencia.
En crisis, en situaciones de sufrimiento, lo más importante que la persona necesita es saber, esta persona está ahí para mí, no para decirme nada, no para juzgarme, simplemente para que si yo necesito un abrazo, si yo necesito desahogarme, si yo necesito algo, está ahí. Pero eso es todo. También sea una fuente de aceptación. Nunca confronte o reprenda a alguien por verbalizar su confusión en cuanto a Dios y su situación. Si la persona más como usted en su posición viene y dice, yo no entiendo a Dios, yo estoy confuso, ¿por qué Dios no? No lo confronte y reprenda y diga, ¿usted por qué? Usted, Dios es Dios, es soberano, ¿usted cómo le va a decir cómo va a cuestionar a Dios? No haga eso. Eso no es el momento, eso solamente la va a meter en más en crisis, sino Dios entiende el dolor por el que están pasando. Y nosotros debemos aceptar ese dolor y permitir que lo ventilen. Eso lo vemos en el caso de Jesús y Job, que pudieron ventilar ese dolor sin que Dios Padre los aniquilara, no los aniquilemos nosotros, sino que ellos puedan ventilar y puedan decir y puedan expresar lo que está en su corazón, porque muchas veces solo de esa ventilación ya ayuda y Dios les va a dar la respuesta. Nosotros no somos quienes somos. Fuente de aceptación y también una fuente de afirmación. Ayudarlos a entender que Dios los valora, no importa el tipo de culpa que puedan sentir. Porque si usted tiene a un creyente de años que está sufriendo y está en crisis, puede que ese mismo se eche culpa de que yo no debería cuestionar a Dios, yo no debería estar así. No, hágales ver que no son cristianos terribles por sentir eso, por tener esa crisis de fe, que eso es parte de la vida, de afirmarlos, de decir, Dios igual te ama, no importa, Él está contigo. También sea una vasija de ánimo, traiga esperanza a su situación de una manera significativa y sensible. Use metáforas bíblicas para edificar la esperanza, por ejemplo, esas citas que describen la compasión de Jesús. Tal vez sea el momento de hablar del cielo, dependiendo del sufrimiento. O sea, debemos ser muy sensibles a la guía del Espíritu Santo y cuál es el ánimo, la palabra que Él quiere darle a la persona, o si simplemente es un abrazo, si nosotros debemos asegurarles que van a estar bien, pase lo que pase. Si estar bien no significa libre de sufrimiento, pero que pase lo que pase, van a estar bien. Que Dios está con ellos, que les va a ayudar, que los va a abrazar, que ellos puedan estar ahí. Y finalmente, conéctelos con otros que han pasado por situaciones similares. Así usamos esa cadena de consuelo de Dios. Dios hizo nos creó seres sociales, relacionales, para que nos ayudemos unos a otros y tal vez tú no sabes porque, digamos, usted es pastor y viene una mujer que perdió un bebé en el vientre, pues usted no va a entender eso. Entonces usted puede conectarlo con otra mujer que pasó por lo mismo y ahí está ayudando. Entonces vemos que el sufrimiento tiene muchos orígenes, es un asunto muy complicado. Podríamos hablar mucho más de eso. Normalmente tengo mucho más de que hablar de eso, pero todo sufrimiento tiene un propósito en el gran plan de Dios. Y mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir por una u otra razón, pero es importante tener clara la perspectiva bíblica o teológica del asunto y poder, uno, aceptar que va a haber sufrimiento, reconocer las posibles razones de este y saber cómo enfrentarlo mejor, qué hacer y qué no, y ayudar a otras personas que están sufriendo. Entonces, si a nadie le gusta sufrir y y quisiéramos no tener que hacerlo, pero tenemos esperanza y sabemos que Dios nos entiende y está con nosotros y nos sacará adelante, pase lo que pase.